Estaba leyendo un texto de hace un tiempo atrás que lo escribe una mujer que fue testigo en la megacausa La Perla. En un momento dice: hace unos 20 años estuve a pocos metros de Menéndez y me escondí debajo de una cama para no verlo. Ahora me toca declarar como testigo y me paro enfrente suyo. Lo miro, él sostiene la mirada. Sus ojos cuelgan en grandes bolsas de piel. Su boca cerrada niega todo gesto. ¿Recordará los rostros, o al menos los nombres de mis padres, Esther y Luis? ¿Cuántas órdenes infames habrá dado? Esto lo escribió Paula Mónaco Felipe, que tenía 25 días cuando secuestraron a sus padres. Hoy vive en México, es periodista y está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Paula? Muy buen día. Hola, buenos días. Bueno, Paula, esto que escribiste nos emociona pensar cómo fue ver a la persona que secuestró y desapareció a tus padres, ¿sabes? El que ordenó esta acción. Sí, sí, bueno, fue un texto muy especial ese y creo que es lindo de alguna forma recordar hoy, más que el texto, la experiencia de esos juicios que siguen ocurriendo a un paso un poco más lento de los que fueron en años anteriores, pero que siguen ocurriendo. Y en un 24 de marzo es como la alerta de lo que debemos resguardar, la posibilidad de justicia en un país, porque no es solamente para quienes tenemos un familiar desaparecido el que se realice en juicio, no es una cuestión personal, sino es poner un alto que es permitido y no en una sociedad. Argentina ha sido un ejemplo para el mundo por el ser el país capaz de juzgarse a sí misma, a su Estado, a sus instituciones, a sus estructuras de la historia reciente, y ojalá este 24 de marzo y todos los días sigamos defendiendo esa conquista que nos hace posible vivir en un país más justo, que suena a idea común, pero no es poquito. Un país donde lo que está mal se castigue y lo que esté bien se permite. Claro, algo básico que se supone que deberíamos decir todos. Paula, siempre me intriga pensar cómo fue tu perspectiva de niña. ¿Qué sabías cuando ibas creciendo sin tus padres, al amparo de una familia hermosa como son los Felipe? ¿Cómo era tu perspectiva de lo que había pasado, de la dictadura en la niñez? ¿Cómo te la iban contando? Bueno, yo tuve, creo, la fortuna de crecer en una familia y en una comunidad, porque no solo fue mi familia, también fueron la familia de mis amigos con quienes crecí, de mis compañeras de escuela y amigas, mis primos, mis tíos, mis abuelos, donde siempre estuvo clara la verdad, y creo que eso es un alivio. Yo siempre supe que mi papá y mi mamá estaban desaparecidos, siempre hubo una foto suya en mi casa y siempre participamos en todo tipo de acciones y protestas en aquella época. Mis abuelos eran parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Villa María, que fue un grupo y una organización, creo, muy importante para fundar y hacer más sólida la democracia en nuestra ciudad. Y para mí nunca fue una mentira, nunca hubo una mentira ni medias verdades, siempre supe todo. Entonces creo que eso me permitió crecer, sí, con el dolor muy presente, pero también con la certeza de que eso era lo que había ocurrido. Entonces no hubo ahí una situación que muchas veces se entiende, personas a las que no les contaron desde el primer momento, que le fueron contando a cuentagotas por una intención de resguardarlos, por pensar que era mejor, pero al menos en mi caso creo que la verdad fue mucho mejor, porque me permitió poder ir transitando distintas etapas de la vida y sosteniéndome de quienes estaban presentes y también del recuerdo de quienes faltaban, porque creo que hace falta también eso, poder alimentar nuestro presente también, Claro, de recuerdos y de otros amores. tenerlo en la memoria. Paula, ¿cómo crees que marcó tu vida, tu actual trabajo, los temas que elegís para abordar como periodista, esta parte de la historia argentina que te tocó tan visceralmente?
Bueno, creo que es innegable, hay un vínculo muy cercano. Yo uno de los temas, no el único, pero uno de los temas que más trabajo es desaparición de personas aquí en México en tiempo presente, pero hay una parte que es mi elección y otra parte que es lo que me tocó. Fortuna de la vida, llegué a vivir a México en el año 2004. Para ese momento México tenía no solamente, es muchísimo, cerca de 1.000 personas desaparecidas en las décadas de los 70 y 80 por razones políticas, y a partir del 2007 empezó a ocurrir acá un cambio en la estrategia de seguridad interna y un cambio también en las economías criminales del país y de la región, y empezaron a ser desaparecidas muchas personas, al punto que al día de hoy, menos de 20 años después, en menos de 20 años, México tiene 125.000 personas desaparecidas en democracia. Entonces llegué a vivir un país donde empezó a multiplicarse la desaparición y no pude o no quise hacer otra cosa que documentar eso. Claro. No esquivé la mirada, pues, pero una parte es mi elección y otra también es lo que me tocó. Llegué a este país y empezó a ocurrir. Claro. Pero bueno, sí creo que sin dudas hay un vínculo a partir de lo que viví, y como para mí fue muy importante la documentación de las desapariciones, y éramos muchas personas, no solo yo, quienes guardábamos recortes de periódicos de los pocos medios donde salían estos temas en los 80 y luego en los terribles y frívolos 90. Siempre en la propia historia personal tuvimos la certeza de que documentar era lo único que se podía hacer, ir documentando, ir denunciando, ir diciendo, ir protestando, y algún día eso iba a generar algún cambio, y creo que sí ocurrió. Entonces mi trabajo como periodista en México en el presente es en gran parte documentar injusticias, pero sobre todo desaparición de personas y otros delitos graves o delitos de lesa humanidad vinculados con eso, como son torturas, ejecuciones extrajudiciales, y también llevo un tiempo trabajando el tema de feminicidios, y es decir, los homicidios por razones de género cometidos contra las mujeres. Paula, ¿qué tal? Buen día, Franco, te saluda de este lado. Paula, hola Franco, buen día. A ver si me ayudas. ¿Qué sentiste cuando ves el mural de Esther en el acceso a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, y cómo se conmemora, cómo se mira este día desde México, digamos? A mí me da especial emoción ver acciones como esa, como la del mural en la Facultad de Psicología, pero también la biblioteca del Colegio de Psicólogos de Villa María, la biblioteca del Sindicato de la Prensa, el CISPREN, en Córdoba, que han puesto distintas formas de conmemoración con los nombres de mis papás, pero no porque sean mis papás, sino porque siento que todo cambia y entra la posibilidad de cambiar algo cuando los desaparecidos dejan de ser alguien que les falta o que les importa solamente a su familia. Cuando se transforma en un tema que importa a la sociedad toda, cambia, empieza a frenarse eso, y es lo que todavía no hemos podido lograr en México, creo, y por eso se siguen multiplicando las desapariciones, porque desde la sociedad no hemos logrado acompañar, como si en un momento empezó a ocurrir en Argentina. Y por eso son, creo, maravillosos esas expresiones, como también ver las cosas hermosas que han estado haciendo en las últimas horas en Villa María. Hace un ratito veía los videos de la marcha, personas muy jovencitas marchando y llevando los rostros de los desaparecidos de Villa María, no solamente de mi papá y mi mamá, de todos quienes nos faltan, y creo que si están esas chicas y esos chicos eligiendo hacer memoria, a diferencia de lo que pasó en décadas anteriores, que eran muy poquitas las personas que acompañaban, hay como una esperanza de que la justicia siga, porque esto no es como algo personal, es de seguir empujando para que sea un país con justicia. Hace casi 5 décadas que ocurrió el golpe de Estado en la Argentina,
y creíamos que era ya un tema consensuado, que estaba mal lo que estaba mal. Hoy desde el gobierno nacional, inclusive en el mismo Día de la Memoria, emitieron como un video con un lenguaje muy de TikTok que hablan acerca de otra mirada, como reabrir una discusión para ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Cómo ves ese escenario desde México con el actual gobierno nacional que quiere borrar esas huellas de la memoria? Me parece que son tiempos muy oscuros, muy desoladores, porque 50 años son ya un periodo más largo, no por el tiempo que pasa, sino por las generaciones que transcurren, entonces es mayor el desafío. Era de alguna forma un poquito más fácil hacer la pelea de memoria cuando hablábamos entre y hacia personas que vivieron ese tiempo. Claro. Ahora el desafío es mucho más complejo porque es contarle a quienes no lo vivieron, no tienen un parámetro. Pero también no hay que ser ingenuos, el tiempo presente no es solo Milei con su motosierra y su discurso completamente trasnochado, sino es un escenario mundial. Las derechas, no solo en América Latina, en el mundo, se han reconfigurado, están disputando el escenario político con herramientas de marketing, de estudio de mensajes. Ningún TikTok es casual y son lenguajes que vienen más del mercado que justamente el interés hacia donde apuntan las derechas. Son si bien hay ideologías conservadoras por cuestiones más políticas de fondo y filosóficas, en general el conservadurismo lo que busca es dinero, mantener el status quo, ganar más, que sigan siendo ricos los ricos, cada vez más ricos y más pobres los que son pobres. Entonces creo que no podemos leer el presente argentino de Milei y el retroceso que implica como un fenómeno aislado. Está ocurriendo en otros países, está ocurriendo muy fuerte en Europa, basta con ver Francia como estuvo al borde de llegar a lo mismo, está ocurriendo en El Salvador con Bukele, está ocurriendo en muchos otros países, en Estados Unidos por supuesto. Entonces bueno, es un escenario mundial, lo cual lo explica, nos permite entenderlo, pero también nos permite ver que no son todos los países y que sigue habiendo la esperanza y que sigue siendo importante y necesario pelear por cambiar los relatos. Acá, cuando un presidente como Milei llega al gobierno, entre otras cosas, Milei y Villarruel sobre todo, colgándose de este tema, pero para plantearlo en el sentido inverso de lo que hemos hecho durante décadas, ahí dimensionamos que la memoria sí es un arma fuerte, que la memoria sí es algo poderoso, importante para dentro del escenario político de Argentina. En un momento siento que querían que nos creyéramos de que era como anecdotario, decorativo lo que hacíamos. Y si un gobierno llegó, entre otras cosas, disputando ese sentido, nos muestra que la lectura histórica sí es muy importante, que sí define futuros. Paula, te saluda Leonela, pero bueno, de este lado. hay que seguir. Buenos días, hay que seguir, creo que es lo único que queda. Perdón, no estaba con el auricular, por eso no estaba pudiendo escucharte. Paula, buenos días, disculpate, saluda Leonela de este lado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería consultarte por la agrupación de derechos humanos Hijos con la cual estás vinculada. ¿Qué significa esta agrupación para vos? Hijos para mí es no sé cómo decirte, es mi otra familia y mi universo donde hicimos posible transmutar el dolor no solo en fuerza para nosotros, sino para impulsar cosas para cambiar el país, aportar nuestro cachito a cambiar un poco el país. Estamos a poco de cumplir 30 años de existencia como organización, va a ser ahora en mayo que vamos a cumplir 30 años y para mí fue fundamental. Y al revés de lo que se piensa cuando se piensa en organizaciones de personas que han sido víctimas de algo, no son, en el caso de Hijos no fue para nada un grupo como de autoayuda, todo lo contrario, fue un combustible
para encendernos, para hacer cada quien para hacer entre todos cosas que cambiaron un poco el presente de nuestro país, como los escraches, como los juicios a genocidas, pero también para encendernos a todos y cada uno en nuestra propia historia, porque creo que muchos de quienes pasamos por ahí hemos estado y seguimos estando en lugares donde seguimos intentando cambiar la realidad de distintas formas. Creo que toda experiencia de organización siempre es fundante de algo mejor, y para nosotros y para mí lo fue. Paula Mónaco Felipe, nos encanta que nos hayas dado algo de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada, que allá en México es muy tempranito, 7:30 de la mañana, 8, y que tuviste este tiempo para la radio del diario. Te agradecemos muchísimo y nos quedamos con algo que dijiste, como estuvimos ayer en la marcha, fuimos los viejos de la marcha, que la mayoría eran jóvenes, y seguramente el camino para rescatar la memoria y no dejar que lo que pasó en la dictadura pase el olvido ha sido una semilla, porque chicos que nacieron en democracia son los que llevaban la bandera, con las caras como la de tus padres y los otros desaparecidos de Villa María. Así que muchísimas gracias, Paula, por todo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por invitarme. El diario siempre fue un espacio que dio, no sé, caracteres, pero no solo eso, visibilidad a lo que se hacía y se hizo desde Villa María. Y bueno, hoy toca remar en aguas más pesadas, pero creo que Argentina ha salido de muchas situaciones complicadas y ahora la pelea es también simbólica. Eso que decías hace un ratito, de que se vote a quien se vote, hay cosas a las que ya no podemos volver. No puede ser posible decir o reivindicar la muerte, el hacer daño a otros, gobierne quien gobierne. Esos son límites que las propias sociedades nos vamos poniendo y tenemos que seguir defendiendo. Entonces, gobierne Milei o quien sea, hasta dónde es posible decir y hacer, hasta dónde se puede retroceder o no, está también de nuestro lado. La pelota está en nuestro lado, sigue en nuestro lado de la cancha de las personas, de los ciudadanos, de los habitantes, como nos queramos llamar, de la sociedad, y seguiremos, esto no se acaba hasta que se acaba. Paula, un abrazo. Abrazos a todos. Chau, chau. Chao. Paula Mónaco Felipe, hija de Esther y de Luis. Esther, psicóloga, Luis, periodista.